Buenos días a todos. En este video les daremos a entender un poco sobre lo que es la entrevista. Mi grupo está conformado por Eddie Chiroy, Ismael y mi persona Brandon Toc. ¿Qué es la entrevista? Una entrevista es una conversación entre dos o más personas, la cual necesita de una conversación estructurada entre un entrevistador y un entrevistado, donde una de ellas formula las preguntas mientras que la otra las responde. Esta es una técnica utilizada con diversos fines investigativos. Cuando se realiza esto, se debe de generar un ambiente de confianza entre el entrevistador y el entrevistado para facilitar la comunicación. Hay varios factores importantes, al igual que este, así que le dejo el tiempo a mis compañeros para que les expliquen un poco más sobre ello. La segunda pregunta, ¿para qué se utiliza la entrevista en estadística? Bueno, esto lo utilizamos principalmente para obtener información muy valiosa y directa con las personas, ya que el entrevistador va personalmente a entrevistar a una persona cualquiera. Y esto podríamos obtener información muy valiosa tanto de una población o comunidad. Y entre ellos podemos obtener la recopilación de datos primarios, el complementar encuestas y cuestionarios, la validación de información y facilitar estudios cualitativos. Bueno, la primera, que sería recopilar datos primarios, digamos que se emplea para obtener información más detallada y opiniones sobre una pequeña población, pequeña y grande, y que podríamos obtener más información de ellos y directas. Y la de complementar encuestas y cuestionarios es, básicamente se trata de estudios cuantitativos y cualitativos que ayuda a profundizar de más en la encuesta para que sea ayudarnos a, digamos que a sacar un sondeo mejor. Y la validar información, que permite contestar, digamos, que obtener información por otros métodos para mejorar la confiabilidad de la entrevista y facilitar estudios cualitativos. Básicamente esto nos va a facilitar a investigar más un mercado en específico e investigar, digamos que los tipos de sociales, las academias y ayudar a comprender una mejor tendencia y las motivaciones que cada uno consigue. Y claro, esto también tiene sus ventajas y desventajas. Como una de sus principales ventajas de la entrevista es la amplia recopilación de datos que podemos obtener al entrevistar a la gente, ya que esto nos pueden dar, digamos, información completa y concreta y concisa sobre lo que queremos saber, y eso nos puede beneficiar de muchas maneras. La otra sería la conexión personal. Esto podríamos decir de que el entrevistador y el entrevistado pueden generar una conexión entre sí. Así el entrevistado se puede sentirse seguro con el entrevistador, así soltar más información más valiosa para el entrevistador. La otra es que sería la flexibilidad. Esta digamos que podríamos generar preguntas estructuradas y no tan bien estructuradas, dependiendo del tipo de contexto, para que así podamos llegar a un punto más profundo de la conversación y así poder obtener información más valiosa. Como sus principales desventajas de la entrevista es la subjetividad. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona no va a pensar lo mismo que la otra persona, porque cada persona es un mundo, así que al preguntar algo sobre algo a una persona, él nos va a decir su opinión o lo que piensa de él. Pero si vamos a preguntarle lo mismo a la otra persona, nos va a decir otra opinión. No, las opiniones nunca van a ser iguales, así que esto podría ser perjudicial en cierta manera a nuestra recopilación de datos. La otra que sería el efecto del entrevistador. ¿Esto qué quiere decirnos? Que el entrevistador debe de tener, digamos, habilidades sociales para así poder expresarse mejor y así, digamos que dar a entender un mensaje concreto al entrevistado y así sacar más información valiosa. Pero si el entrevistador no tiene, digamos, esas habilidades sociales, no llegaríamos a un punto donde el entrevistado nos dé la información que queremos que nos dé. Mucho gusto, me llamo Ismael y en esta oportunidad les voy a platicar sobre el proceso que se debe llevar para diseñar y aplicar una entrevista de forma correcta, y debemos de seguir una serie de pasos que serían los siguientes. Y bueno, como primer punto tenemos el diseño de la entrevista, y este se puede dividir en 4 secciones, y siendo la primera definir el objeto. Aquí en este apartado tenemos que definir
la información que nosotros deseamos obtener, como por ejemplo la investigación, selección personal o algún diagnóstico, etcétera. Luego, como segundo punto, tendríamos la selección en el tipo de entrevista. Aquí se puede estructurar con preguntas fijas y en orden específico, como también podríamos semi-estructurarlas como con preguntas base con espacio para explorar aún más el objeto de investigación. Y también en este apartado tendríamos la no estructurada, que esta más sería como un diálogo libre o también una conversación, que esta podría salir más de parte del entrevistador. Y como tercer punto tenemos pues elaborar las preguntas, que esto es bastante importante ya que esta es nuestra materia prima para la entrevista. Entonces acá tendríamos los tipos de pregunta, que serían en primer lugar las claras y directas, que estas pues nos sirven para tener datos de verdad o libres de ambigüedades. Luego tenemos las abiertas o cerradas, pues esto solo se requiere en campos específicos. Y por último tenemos las neutrales, que estas pues pueden ser de alguna respuesta libre o incluso ni siquiera deberían, no es necesario que lleven alguna respuesta específica. Y por último tendríamos definir el formato o el medio por el que vamos a hacer nuestra entrevista. Esta podría ser como por ejemplo un medio telefónico, también puede ser presencial, o si también deseamos grabar la entrevista, o por si también se tomarán notas de la misma. Este apartado también es muy importante. Luego pasaríamos a la aplicación de la entrevista. Como primer punto de la preparación de la entrevista tenemos pues la preparación. Esta sería como buscar el tema de la entrevista o también buscar las preguntas y ajustarlas si es requerido. También es muy importante haber seleccionado un ambiente cómodo y que sea amigable para nuestro candidato para la entrevista. Y bueno, como segundo punto tendríamos comenzar la presentación ya. Esta parte es muy importante ya que tenemos que hacer que nuestro entrevistado se sienta en confianza y que se sienta pues en un ambiente amigable y debemos de romper el hielo en este caso. Debemos de formular las preguntas en orden, llevar pues todo con calma. Debemos escuchar activamente a nuestro entrevistado. También si es necesario podemos tomar notas de lo que nuestro entrevistado diga. Y como último tenemos el cierre. Y bueno, el cierre es más que todo agradecer a nuestro participante, a nuestro entrevistado, por su cooperación con la información que se nos brindó. Y eso sería la parte del diseño de la entrevista. Luego pasaríamos con en qué situaciones se puede usar la entrevista o en qué escenarios es necesario usarla. Bueno, en los escenarios en los que se podría usar la entrevista sería en escenarios en los que digamos, la encuesta o la entrevista no sean tan efectivos o se necesite una información un poco más específica, un poquito más abierta de algún tema y digamos también se podría usar en el sector de salud, en el sector laboral, en el sector social para recopilar información y cubrir necesidades que son necesarias para la información que se requiere. Y bueno, esta fue la presentación sobre el grupo de la entrevista. Espero que les haya gustado y la explicación pues haya sido útil para ustedes. Y muchas gracias por el espacio.